¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están amigas? Aquí estamos de nuevo grabando otro video, cumpliendo con la palabra empeñada de hacer, en principio, tres videos sobre algunos temas, sobre tres temas. El primero ya lo grabamos la semana pasada y lo subimos sobre hedonismo y placeres. El de hoy va a ser sobre liberalismo y progresismo y la próxima semana, o quizás si tengo ganas esta misma semana, que es una semana de tranquilidad, de cierta tranquilidad laboral, como una suerte de isla, ¿no? Entre Navidad y Año Nuevo y tenemos un poco más de tiempo. Si tengo ganas voy a grabar el tercero, como decía, sobre género y feminismo y tal vez un cuarto, que estoy pensándolo también, sobre la enseñanza de la filosofía, que me parece que es un tema que está bueno y que he reflexionado este año, sobre todo tan particular en la enseñanza filosófica de manera virtual. Así que quizás sea un cuarto video. Pero bueno, eso quedará para los próximos programas o videos. Bueno, liberalismo y progresismo. A ver, un poco dudaba con este tema, porque es un tema que he trabajado bastante y porque hay muchos videos míos que tienen que ver sobre el tema liberal, hay textos míos que tienen que ver sobre el tema liberal, y quizás estoy un poco, no sé si decirlo como harto, ¿no? Este, por el uso y el abuso y la inflación, ¿no? Terminológica de esa palabra y lo que esa palabra produce, pero lo vamos a hacer igual, y para eso traje tres textos. El primero es mi libro, Foucault y el liberalismo. Perdón la autorreferencia, pero quiero leer algo de Foucault y el liberalismo como punto de partida. Y después dos otros textos, dos textos de dos autores muy distintos que cada uno a su estilo es liberal. Ahora vamos a hablar un poco sobre eso también, pero cada uno a su estilo es liberal. Uno un liberal progresista, o lo que dicen, o lo que se plantea en Estados Unidos como un liberal, ¿no? Afín, si ustedes quieren, al Partido Demócrata, y otro un liberal libertario, ¿no? Afín al Partido Libertario. Me estoy refiriendo a Ronald Dworkin, este texto que es una cuestión de principios, ¿no? Y me estoy refiriendo a Murray Rothbard, el texto que se llama Hacia una nueva libertad, el manifiesto libertario, que casualmente son dos textos, dos libros que se editaron el mismo año, en 1978. O sea, los textos que yo voy a leer, uno que se llama Liberalismo, de Ronald Dworkin, que es un texto que se publicó en 1978, y este libro, Hacia una nueva libertad, el manifiesto libertario, es del 78 su reedición ampliada, ampliada del 78, su edición original fue en el 73, pero la del 78 es su edición más conocida. Así que estamos hablando del mismo año. No es casual, la década del 70 fue una década importante en lo que tiene que ver con la reinvención, o no sé si reinvención exactamente, pero pensar nuevamente las categorías liberales. Pero de dos tradiciones muy distintas. Uno, Rothbard, que es el padre del liberalismo libertario y particularmente del anarcocapitalismo, es decir, de la anarquía de mercado. Y por otra parte, Ronald Dworkin, que es un filósofo liberal progresista, por tanto que crea un Estado presente, un Estado vinculado, por supuesto, con la economía de mercado, pero un Estado presente, eh, y un Estado progresista. Entonces vamos a ver, quiero leerles dos párrafos de cada uno para que vean que hay, aunque parezca extraño, elementos en común entre las posiciones de Dworkin y las posiciones de Rothbard, ¿no? Pero antes de eso quería arrancar con mi libro, Foucault y el liberalismo, y quería leerles dos párrafos, ¿no? Donde yo un poco me sitúo. A veces es una pregunta recurrente que me hacen, ¿cómo me caracterizo políticamente? Bueno, yo ya grabé un video aquí en YouTube donde digo un poco cómo me caracterizo políticamente y no ha cambiado mucho mi caracterización política. Pero más que mi caracterización política, a mí me parece que esto es lo que me interesa sobre todo plantear, ¿no? Me parece que hay dos formas de entender la política, o incluso de hacer filosofía política, si vamos específicamente a la filosofía. Me parece que hay una manera que tiene que ver con la deontología, o sea, que tiene que ver con el diseño de sociedades justas, ¿no? O sea, con el diseño, con el deber ser,
con cómo debería ser una sociedad que yo considero, que X considera justa, ¿no? O sea, cuáles son los estándares de libertad, cuáles son los estándares de igualdad, de qué tipo de igualdad hablamos solamente de igualdad ante la ley, como dirían los liberales clásicos o los liberales libertarios, o hablamos de igualdad de oportunidades, o de igualdad de recursos, como dicen los liberales progresistas, o hablamos de igualdad de capacidades, o incluso hablamos de igualdad de resultados, en el caso de una visión de planificación de izquierda. Quiero decir, son diferentes niveles de igualdad. ¿De qué tipo de libertad hablamos? ¿Hablamos de libertad negativa como ausencia de interferencia o hablamos de libertad positiva, que es la posibilidad de realizar determinado plan de vida, de contar con recursos para realizar determinado plan de vida? Esa división que había hecho Isaiah Berlin. Entonces, pero esa es una forma de pensar, me parece a mí, ¿no? Que es, bueno, diseños de sociedades, de lo que una sociedad debería ser. A mí no me gusta mucho esa forma de pensar, por varias razones. Por un lado, porque, a ver, me parece que el problema, a ver, una cosa es el deber ser en términos morales, que bueno, uno está bien, me parece que uno puede pensarlo, digo, ¿no? En términos morales, en términos de la acción personal, individual, digamos, ¿no? Debo hacer esto, debo levantarme temprano para estudiar, digo, sea un imperativo hipotético o un imperativo categórico. O sea, debo hacer X para lograr Y, debo levantarme temprano para estudiar. Está bien, digo, me parece que eso funciona. O un imperativo categórico, digo, ¿no? Nadie debe robar. Bajo la misma situación, nadie debe mentir, debe robar. Bueno, por supuesto que todas las posiciones tienen problemas, pero me parece que moralmente la visión deontológica kantiana, el deber ser, bueno, puede ser viable. Ahora, no creo que sea muy viable en términos políticos. O sea, una cosa es en términos individuales, otra cosa es en términos de sociedades. Pensar lo que una sociedad debería ser. Una sociedad es algo extremadamente complejo, que tiene muchas variables políticas, económicas y sobre todo variables de poder, relaciones de poder, equilibrios de fuerzas de diferentes corporaciones empresariales, sindicales, eclesiásticas, grupos de lobby. Entonces, me parece a mí que pensar en términos de lo que una sociedad debería ser y diseñar teorías de la justicia, que es un poco lo que fue el gran debate, si ustedes quieren, Rawls, Nozick, Dworkin en cierto modo también, que es muy estimulante. A mí me interesa mucho y suelo enseñar ese tipo de teorías como profesor universitario. Me parece muy interesante como producción de experimentos mentales o como ideales normativos hacia los cuales apuntar idealmente. Pero el problema es que si uno cree que eso, que puede ser un norte, es la realidad, y uno ve que entre el norte y la realidad hay un abismo de diferencia. Entonces me parece que pensar la teoría, pensar la política en términos de teoría normativa tiene muchos problemas, ¿no? Tiene muchos problemas y uno de los problemas básicamente es que en general ese tipo de teorías que construyen ideales de sociedades justas no piensan variables que tienen que ver con el poder. A mí me interesa mucho el poder, o sea, las relaciones de poder, cómo opera, cómo produce el poder, cómo produce subjetividad, seguramente por mi formación Foucaultiana, ¿no? De tradición Foucaultiana, y en ese tipo de teorías hay, me parece a mí que un déficit importante, a pesar de que las respete, las enseñe, me interesan, me parece que hay problemas. De esa forma de pensar la política, además es muy esquemática, es muy receta, ¿no? O sea, bueno, que sos liberal libertario, por tanto, crees en el Estado mínimo, que solamente brinda seguridad y justicia, o directamente sos anarcocapitalista y ningún servicio lo brinda el Estado y todo debería ser producto de la cooperación humana. Bueno, eso es ideal, es muy fácil de decir, pero es una receta y es absolutamente inviable, porque ninguna sociedad funciona con recetas, ¿no? Entonces, lo mismo podemos ir en otro sentido. Bueno, yo soy un liberal progresista, un liberal igualitarista que quiere que el Estado cumpla otras funciones, que brinde igualdad de oportunidades, igual que dé cuenta de que la mejor forma de producción de riqueza es el mercado, pero debemos igual brindar igualdad de recursos o de oportunidades para que todos partan de la misma línea. Eso es algo muy lindo de decir, pero también es muy difícil de hacer. Entonces, quiero decir, esa forma de pensar la política en términos tan normativos es muy recetario, es muy, a ver, es muy didáctica, está bien para transmitir, está bien para ver si uno se siente más identificado con una posición o con otra, está muy bien para enseñar, pero
Una cosa es eso y otra cosa es la política, es la realpolitik, los países existentes, las relaciones políticas realmente existentes, los grupos de poder realmente existentes, digamos. Bueno, eso en una visión tan normativa no tiene mucha cabida. Entonces me parece que la otra posición, eso no quiere decir, por supuesto, despreciar todo tipo de visión normativa. Yo creo que las sociedades tienen normas, por supuesto. Entonces, pero una cosa es dar cuenta de que la norma es necesaria y otra cosa es pensar en términos solamente, cuando digo normativo, digo del deber ser, de lo que debería ser una sociedad. Yo prefiero pensar lo que las sociedades son. Entonces, mi aproximación a la política es una aproximación empírica, es una aproximación histórica. A mí me interesa pensar la política en términos históricos, de ciclos históricos, que es un gran déficit que tiene la visión normativa, que es muy abstracta, es muy constructivista y no piensa en términos de ciclos históricos, culturales, o sea, los países tienen diferencias culturales que son significativas, sean por sus tradiciones religiosas, sean por sus tradiciones sociales, sean por las corrientes inmigratorias, por muchísimas variables. Entonces, lo que pueda resultar en un país, en otro quizá no resulta tanto. Entonces, mi aproximación tiene más que ver con las experiencias concretas, ¿no? Con los países realmente existentes, con las sociedades como realmente son, y tiene que ver sobre todo con, insisto, con una visión empírica, de casos. A mí me interesa pensar casos, como el propio Foucault hace en Nacimiento de la Biopolítica, pensando casos. Pensemos, por ejemplo, el caso de Alemania después del nazismo, cómo Alemania se reconstruyó a partir de la libertad económica desde el ordoliberalismo alemán. Eso no es hablar en términos abstractos, es hablar en términos concretos, ver, bueno, de qué manera ciertos principios ordoliberales constituyeron la Alemania después del nazismo. O ver, por ejemplo, y eso se vio tanto en el Partido Demócrata Cristiano como en el Partido Socialdemócrata. Entonces, tanto Willy Brandt como Helmut Schmidt, como Adenauer o como Arhart, dieron cuenta de esos principios. Por tanto, los dos forman parte de la programación ordoliberal que reconstituyó Alemania. Esa es la forma de pensar que a mí me interesa, ¿no? Entonces, tomando eso, dando cuenta de ese contexto, digamos, que esa es la forma de pensar, que es una forma seguramente más Foucaultiana, ¿no? A mí me interesa pensar esas posiciones. Ahora, dicho esto, digamos, les quiero leer un párrafo del libro, hacia el final, en las consideraciones finales, ¿no? Donde un poco yo hago explícita mi lectura. Mi lectura, obviamente, para eso tienen que leer el libro, digamos, pero me parece que yo pongo blanco sobre negro, porque era lo que me mencionaban a veces, bueno, sería bueno que vos aclares cuál es tu perspectiva de lectura de Foucault, cuál es tu perspectiva de lectura en términos generales, cómo te definís, si tenés que ponerte una etiqueta, ¿no? El tema de las etiquetas, derecha, izquierda, que bueno, son útiles tácticamente, son útiles a veces desde el punto de vista electoral probablemente, para agrupar, digamos, en términos de significante vacío. Bueno, es un significante vacío, pero que tácticamente es necesario. Bueno, ¿qué etiqueta? Y yo escribí esta etiqueta y expliqué esta etiqueta y me parece que es un buen comienzo. Digo, en la página 333, digo lo siguiente, ¿no? Nuestra lectura, la mía, quien les habla y mi otro yo. Nuestra lectura liberal, libertaria de izquierda, esa es la etiqueta que le puse, liberal, libertaria de izquierda, requiere de algunas especificaciones para evitar caer en ciertas confusiones. Por un lado, el aspecto liberal que sostenemos es en el plano político y económico, vale decir, apoyamos la democracia liberal, la división de poderes, la defensa de las libertades civiles y los derechos sociales. Subrayo esto, libertades civiles y derechos sociales, eh, así como alentamos su ampliación, la ampliación de libertades civiles y derechos sociales. Económicamente suscribimos una economía de mercado con igualdad de oportunidades, es decir, con políticas redistributivas. Por otro lado, eso es un elemento liberal. El elemento libertario en el cual sentimos afinidad es en el plano ético y estético, no político, ético y estético. En otras palabras, valoramos la diversidad en los modos de vida, la experimentación sexual, la autogestión y la construcción de comunidades utópicas, es decir, de formas de vida comunitarias, no sé,
Pongo ejemplos, desde una comunidad hippie, una comunidad autogestiva, pasando por el modelo como de los kibbutz en Israel, digo, cualquier comunidad autogestiva, digamos, ¿no? Estéticamente estamos atravesados por una sensibilidad que proviene de la contracultura y la vanguardia, es decir, qué tipo de arte, qué tipo de estética. A mí me interesa particularmente una estética más bien contracultural, que viene de la década del 50, la década del 60, la década del 70, ¿no? Ese tipo de vanguardias, el minimalismo, el pop y otro tipo de expresiones, y en general vienen de la contracultura californiana. Por tanto, nuestra definición de lo liberal libertario se corresponde más al significado francés de esta expresión que tomamos de Serge July. Serge July fue uno de los directores del diario Libération, que fundó Sartre. Y él usó esa expresión. En un momento, cuando él toma la dirección del diario Libé, le preguntan qué línea sigue. Él dice liberal libertaire. Pero lo dice en un sentido completamente distinto al sentido que quizá hoy tiene el mainstream acá, en un sentido de anarcocapitalista, así se entiende hoy. Bueno, Serge July no lo plantea de ninguna manera en ese sentido, digamos, lo plantea más bien en este sentido, digamos, ¿no? En el sentido en que yo lo estoy haciendo. O sea, por un lado el aspecto liberal tiene que ver con el aspecto político, ¿no? O sea, políticamente liberal, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir una democracia liberal, una democracia con división de poderes, defensa de libertades civiles, derechos políticos, derechos sociales, y por supuesto, la economía de mercado, como una forma de producción de la riqueza, que a veces la izquierda se olvida, ¿no? La riqueza se produce, y la verdad es que no hay otra forma, por lo menos hasta ahora conocida, de producción de riqueza que no sea la economía de mercado. Ahora, la economía de mercado no de manera, digamos, en un sentido completamente desregulada, no. A ver, libertad para innovar, libertad para producir, libertad para crear riqueza, pero también igualdad de oportunidades. Cierto esquema redistributivo, sí, en un sentido rawlsiano, acá lo decimos, ¿no? Entonces decimos, se corresponde más al significado francés de esta expresión en el sentido de ser en la práctica un liberalismo igualitario en la línea con John Rawls, o bien, y acá otra etiqueta, una socialdemocracia libertaria, que con la acepción estadounidense que lo comprende como un ultraliberalismo de Estado mínimo. Entendemos que nuestra lectura del análisis de Foucault sobre el liberalismo se ajusta a esta dimensión política que defendemos. La posibilidad del desarrollo de estilos de vida libertarios y la defensa de las prácticas minoritarias solo puede darse en un marco liberal. Entonces, acá hago explícita mi posición, que yo llamo la etiqueta, esta etiqueta, a ver, es una etiqueta que, por un lado, a mí me divierte, me parece un poco una butad también, es una provocación también, en algún sentido, para los liberales libertarios que detestan todo lo que tiene que ver con la izquierda, que por un lado es una provocación, pero por otra parte, más allá del chiste o de la provocación, trato de pensar en este sentido, como de desdoblar el elemento liberal y el elemento libertario en otro sentido, un elemento distinto, perdón, una forma distinta en la que lo entienden los liberales libertarios o los anarcocapitalistas. ¿Se entiende? O sea, el elemento liberal yo lo preservo en la esfera política y en la esfera económica, pero no sin ningún tipo de intervención, digamos, ¿no? Con una intervención razonable, ¿m? Con un Estado más amplio que el mínimo, que provea también salud pública, que provea también, por supuesto, educación, ¿no? Eh, que también, por supuesto, haya algún tipo de subsidio a la investigación, por supuesto, a la ciencia, por supuesto, a la cultura, al arte. A mí esas son áreas que me importan muchísimo y de hecho aparecen acá hacia el final del libro, digamos, que yo creo que hay ciertas áreas que no pueden solamente someterse a la variable puramente económica, una variable puramente económica, porque me parece que la circulación y la pluralidad de discursos, ¿no? Estéticas y discursos no pueden someterse solamente a la variable del mercado, porque si no con esa posición solamente veríamos blockbusters de Hollywood, leeríamos bestsellers, nada más. O sea, si nada más esa es la única variable, me parece que estamos en problemas, pues eso reduciría fuertemente la circulación de discursos más experimentales. Y me parece que la pluralidad de discursos hacia a la conformación del espíritu crítico de los ciudadanos, hacia la configuración de la virtud cívica, ¿no? También de los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que esos son elementos que son
que son bienes públicos, que son bienes sociales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la esfera que yo planteo en términos liberales y también en términos económicos. Lo que pasa es que vamos a ver ahora que es un liberalismo, no es un anarcocapitalismo, o sea, economía de mercado, pero igualdad de oportunidades. Y el elemento libertario que yo reivindico no es ni en el sentido político, porque no soy anarquista, claramente, tampoco en el sentido económico, porque no soy anarcocapitalista, sino más bien en un sentido ético y estético. Ahí aparece el elemento libertario. Ético en el sentido de modos de vida antiautoritarios, de modos de vida no jerárquicos, de formas de organizarse diversas, de familias diversas, de familias monoparentales, homoparentales, bueno, de cualquier tipo de relación voluntaria, consensuada, de la configuración de comunidades, insisto, utópicas en este sentido, desde la comunidad Amish a la comunidad hippie, de estilos de vida religiosos a estilos de vida libertinos. Reivindico eso es en el plano ético. O sea, que haya una protección en términos normativos y luego éticamente cada uno vive como quiere vivir. ¿Mm? Y también en un sentido estético, me parece que hay un elemento libertario en lo estético, ¿no? También en ese sentido contracultural, un poco como lo aclara acá. Entonces, esa es mi acepción de liberal libertario de izquierda. Por eso le pongo de izquierda, porque claramente mi posición no es ni anarcocapitalista y tampoco es ni siquiera minarquista. Digo, yo me siento, para ponerme en términos de estos modelos normativos que critiqué al principio, pero que son útiles, me siento más cerca del modelo de Rawls, porque me parece el más viable, porque la inmensa mayoría de los países existentes hoy están más cerca de ese modelo que del modelo de Nozick. El modelo de Nozick, por cierto, que es muy estimulante y es un libro que me fascina, Anarquía, Estado y Utopía, sobre todo la parte de la utopía, que pocos leen, o que pocos difunden por lo menos. Ese modelo nunca existió. ¿Puede existir? No lo sé, probablemente sí. ¿Tiene cierta consistencia lógica? Bueno, hay posiciones que uno ve que son consistentes y otras posiciones que parecen no ser tan consistentes. Pero que es estimulante como experimento mental, sí, a mí me resulta muy estimulante como experimento mental. Pero creo que la política no es solamente un experimento mental, me parece que ahí hay un elemento en general, es un problema, que el propio Nozick también fue consciente de eso porque luego hizo una autocrítica en Examine Life. Hay ciertos elementos que tienen que ver con lo simbólico y que tienen que ver con las relaciones de poder que en construcciones tan abstractas se pierden. Entonces, esto es un poco el punto de partida, digamos, ¿no? El punto de partida está acá en mi libro, Foucault y el liberalismo, lo muestro, ya está en todas las librerías, de paso chiveo. Esa es la definición, esa es la etiqueta que yo me pongo, el liberal libertario de izquierda. Si ustedes quieren ponerme una etiqueta más tradicional, soy un liberal progresista o soy un liberal igualitario. En general esa es la posición, me siento más afín a esa posición, ¿no? El elemento libertario me interesa en el plano ético, a mí me gusta la palabra libertario, la uso, pero en el sentido de mi modo de vida, de un estilo de vida más libre, un estilo de vida no atado, por ejemplo, a la construcción de una familia, la construcción de una familia tradicional o tener hijos, tener vínculos afectivos, sexoafectivos más libres. O sea, en ese sentido yo me siento parte de una visión libertaria, ¿no? Eh, Ahora, quería ir a los textos de Dworkin y de Nozick y leerles las definiciones que dan cada uno. Un liberal más bien progresista, como Dworkin, y un liberal libertario, como Rothbard, y van a ver que si hacemos una división entre libertades civiles o libertades personales y libertades económicas, los liberales progresistas y los liberales libertarios claramente confluyen en las libertades personales o en las libertades civiles, y claramente hay una divergencia en las libertades económicas, pero a mí me interesa sobre todo subrayar el aspecto de la convergencia. ¿No? Hay una clara convergencia en las libertades personales o libertades civiles. Dice Ronald Dworkin, ¿no? En un artículo que se llama Liberalismo. Dice, en este capítulo propone una teoría sobre qué es el liberalismo, pero apenas empiezo ya me encuentro con un problema. Mi proyecto parte del supuesto de la existencia del liberalismo y de repente ha comenzado a difundirse la opinión de que este no existe.
un poco antes de la guerra de Vietnam, los políticos que se autoproclamaban liberales sostenían ideas a las que se podía identificar como integrantes de un mismo conjunto. Los liberales estaban a favor, y acá me interesa que vean lo que dice, estaban a favor de una mayor igualdad económica. Eso implica, obviamente, un mayor intervencionismo, ¿no? De mayor igualdad entre razas y en contra de la segregación, ¿no? Claramente políticas críticas o antidiscriminatorias. Apoyaba una clara división entre la Iglesia y el Estado, o sea, una visión laica. Que hubiera mayores garantías procesales para los imputados de delitos, lo cual también, digamos, ¿no? Ser liberal en términos jurídicos. Es decir, esta es la visión, que también es un término emputecido, es un término degradado, que se usa como insulto, también garantista. Pero un liberal debería ser garantista, debe ser garantista. O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que todo individuo tiene que gozar de garantías procesales, ¿no? De un debido proceso, que sea tratado con justicia, más allá de la sospecha que se tenga sobre él, más allá de que nos parezca personalmente execrable, no importa, todo el mundo tiene derecho a el debido proceso y a no ser juzgado eh, previamente. ¿Mm? Ese es otro punto importante. Estaban a favor de una despenalización de los delitos de carácter moral, ¿no? En especial los vinculados con las drogas y las actividades sexuales consentidas entre adultos. O sea, la despenalización del consumo de drogas o la legalización como máximo, y la despenalización de todo tipo de prácticas sexuales entre adultos, fuera de la heteronorma, digo, prácticas sexuales homosexuales, bisexuales, la transexualidad, el trabajo sexual, digamos, siempre y cuando sea consentido el trabajo sexual, la pornografía, bueno, obviamente esos son búsquedas también, o son banderas liberales en términos de Dworkin, y de un uso agresivo del poder del gobierno para alcanzar todas estas metas. O sea, el poder del Estado tenía que activar estas banderas, ¿no? Estas eran, para usar una expresión familiar, causas liberales, y era posible distinguir a sus partidarios de una amplia franja de la opinión política a la que resultaba útil llamar conservadora, ¿no? Entonces los conservadores se oponían a estas posiciones, a las posiciones que recién acabo de mencionar según Dworkin. Mayor igualdad económica, igualdad entre razas, división de iglesia y Estado, garantías procesales, despenalización de delitos de carácter moral, de drogas y actividades sexuales consentidas, ¿no? Estas son un poco las banderas de un liberal progresista en términos norteamericanos. Vamos a ver lo que dice Murray Rothbard, un liberal libertario, padre del anarcocapitalismo, o sea, totalmente una posición completamente distinta a la que tiene Dworkin, que de ninguna manera es anarquista. Sin embargo, vean lo que dice en el capítulo 2, propiedad de intercambio, Murray Rothbard, el axioma de no agresión, ¿no? Dice lo siguiente: si ningún hombre puede cometer una agresión contra otro, si en suma todos tienen el derecho absoluto de ser libres de la agresión, entonces esto implica inmediatamente que el libertario, acá libertario está hablando de libertarian, ¿no? De libertarianismo, defiende con firmeza lo que en general se conoce como libertades civiles, que es un poco lo que está defendiendo Dworkin, libertades civiles. Dos puntos, las enumera: la libertad de expresarse, de publicar, de reunirse y de involucrarse en crímenes sin víctimas. Vamos por partes. Habla de la libertad de expresión, de la libertad de publicación, de la libertad de reunión, por supuesto, libertades esenciales que también defiende Dworkin, y de lo que él llama crímenes sin víctimas. Dice tales como la pornografía, la desviación sexual y la prostitución, que para el libertario no son en absoluto crímenes, dado que define un crimen como la invasión violenta a la persona o propiedad del otro. Y veamos lo que decía Dworkin. Dworkin decía también: están a favor de la despenalización de delitos de carácter moral vinculados a la droga y la sexualidad. Lo mismo que dice Rothbard. Rothbard lo llama crímenes sin víctimas, que me parece muy interesante ese concepto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se penalizaban acciones que tenían que ver con cuestiones de carácter personal, de carácter sexual o de ingesta de determinadas sustancias que no tenían víctimas, que no había víctimas. Sin embargo, estaba penalizado, había una punición sobre determinadas conductas sexuales o sobre determinadas conductas que tenían que ver con la ingesta de sustancias psicoactivas, por ejemplo,
en las cuales no había víctimas. Es decir, nadie coaccionaba a nadie. Si no hay coacción, si no hay agresión, como dicen los libertarios, no tiene que haber punición. O sea, si yo voluntariamente accedo a tener una práctica sexual o voluntariamente tomo una sustancia psicoactiva sin que nadie me obligue, voluntariamente lo hago, en esa persona no debería ser un criminal. ¿No? Es algo tan simple como eso. O sea, acá claramente hay una coincidencia entre la visión liberal libertaria de Rothbard con la visión liberal progresista de Dworkin. ¿Mm? Además, dice, considera la conscripción como una esclavitud en gran escala, la conscripción, el draft, o sea, el servicio militar obligatorio, ¿no? Las posiciones liberales libertarias, acá no lo menciona explícitamente Dworkin, pero en general también las posiciones progresistas están en contra del draft, o sea, en contra de una conscripción, ¿no? O sea, es una forma de esclavitud. Y dado que la guerra, sobre todo la guerra moderna, implica la matanza masiva de civiles, el libertario ve este tipo de conflictos como asesinatos masivos y por lo tanto completamente ilegítimos. Y acá está la posición antibélica, antiimperialista y antibélica que tiene el libertario. A ver, acá con los liberales progresistas hay que hacer una diferencia. En términos generales, los liberales progresistas también tenían esa posición. Sin embargo, justo es decirlo, digamos, eso cambió. De hecho, el propio Dworkin lo dice en este artículo, más adelante, por supuesto, porque tuvimos un montón de presidentes liberales progresistas, demócratas, que fueron tremendamente bélicos, que tomaron acciones de intervención militar absolutas, ¿no? En Vietnam, por supuesto, Lyndon Johnson, por ejemplo. ¿No? Kennedy quiso cortar con la guerra de Vietnam y murió, entre comillas, murió, digamos, ¿no? ¿Por qué? Y quizá tocó algún interés, bueno, no lo sé. Entonces quiero decir, a ver, en términos conceptuales, los liberales progresistas están de acuerdo con esta posición, pero en términos de realpolitik no ha sucedido tanto, ¿no? Los liberales libertarios claramente tienen una posición mucho más antiimperialista y mucho más, por así decirlo, antibélica. Dice, en la escala ideológica contemporánea, todas estas posiciones se incluyen entre las ahora consideradas de izquierda. ¿Mm? O sea, todo este tipo de posiciones que podríamos llamar libertades civiles o políticas, son posiciones de izquierda, son posiciones progresistas, en las cuales coincide el liberal libertario y el liberal progresista. Y yo a título personal coincido. Yo coincido. O sea, entonces yo me siento liberal progresista, pero me siento liberal libertario también en la esfera de las libertades civiles. Cuando leo lo que un libertario defiende, en las libertades civiles coincido plenamente con esa posición. Por otro lado, dice, como el libertario se opone a la invasión de los derechos de propiedad privada, esto también significa que desaprueba con el mismo énfasis la interferencia del gobierno en los derechos de propiedad o en la economía de libre mercado a través de controles, regulaciones, subsidios o prohibiciones. Dado que, si cada individuo tiene el derecho a la propiedad privada sin tener que sufrir una depredación agresiva, entonces también tiene el derecho de entregar su propiedad legal y heredar, e intercambiarla por la propiedad de otros, sin interferencia. El libertario apoya el derecho a la propiedad privada y restricta y el libre comercio, o sea, un sistema de capitalismo laissez-faire. O sea, en este sentido sería de derecha, y acá lo dice Rothbard, ¿no? Para el libertario, no hay incoherencia alguna en ser izquierdista en algunas cuestiones, que son las libertades personales, y derechista en otras, que son las libertades económicas. Y acá sí viene la divergencia con las posiciones liberales progresistas, porque la posición liberal progresista es de mayor interferencia, es de mayor intervención, busca algún tipo de igualdad, más allá de la igualdad ante la ley, digamos, busca la igualdad de oportunidades, busca algún tipo de igualdad de oportunidades o de recursos también, en cierto caso, y ahí hay una divergencia claramente con la posición entre el liberal más de tipo libertario, ¿no? Entonces, a ver, un poco para ordenar y a poco para ir cerrando, porque tampoco me quiero extender mucho. Si dividimos, ¿no?, en lo que tiene que ver con las libertades personales o con las libertades civiles, yo claramente estoy en sintonía con lo que plantean los dos autores, o sea, lo que plantea Dworkin y lo que plantea Rothbard, con lo que planteó un liberal progresista y lo que planteó un liberal libertario. Los dos claramente sostienen y apoyan y buscan la ampliación de ese tipo de libertades personales y libertades civiles y libertades políticas. Ahí estoy 100% de acuerdo.
Eh, por tanto, me siento un liberal progresista como un liberal libertario, porque los dos apoyan lo mismo. Ahora, en las libertades económicas es un tema más complejo, y es un tema que yo todavía lo sigo pensando, ¿no? Todavía lo sigo pensando. Eh, Hay autores que uno podría llamar más ortodoxos, por ejemplo, de la Escuela de Chicago, que para la escritura de Foucault y el liberalismo los he estudiado con mucho detalle y los aprendí a valorar mucho más. Me quité todos los prejuicios que tenía con Milton Friedman o con Gary Becker, por ejemplo. Eh, Porque me parece que son muy lúcidos y me parece que proponen también mínimos vitales, proponen soluciones interesantes para de alguna manera financiar públicamente el tema de la educación a través de los vouchers, o proponen el concepto del impuesto negativo a la renta, o sea que es un mínimo vital, o sea, no es cierto que no haya algún tipo de financiación con respecto a la salud, con respecto a la, a la educación, los hay, lo que pasa es que el énfasis lo ponen no en la creación, digamos, si ustedes quieren, burocrática de un ministerio, ¿no?, de educación, sino en todo caso lo que se piensa es que se subsidia la oferta o se subsidia la demanda. Y ellos básicamente lo que eligen es, bueno, démosle en todo caso un subsidio a los individuos o a las familias para que tengan un dinero, o que tengan dinero si no lo pueden pagar, y que elijan entre diferentes escuelas privadas, pero de alguna manera están financiando, o sea, el Estado financia la educación. ¿Sí? De otra manera, pero la financia. Entonces, me parece a mí que la escuela de Chicago sobre todo es mucho más útil de lo que uno cree. ¿Mm? Pero también a veces creo que la intervención tiene que ser mayor, digo, sobre todo en países tan dañados, ¿no?, en países tan complicados, que requieren una mayor intervención en cierto momento para generar algún tipo de igualdad de oportunidad más importante. Entonces, a ver, claramente mi posición no tiene que ver con la posición libertaria en un sentido económico. ¿No? Sí, claramente creo la iniciativa privada, creo, apoyo básicamente eh, la innovación, la libre empresa como una forma de producción de riqueza, que es indudable, la inversión, ¿no? Pero, por supuesto, que considero que tiene que haber algún tipo de política redistributiva, que se puede discutir, sí, se puede discutir que en países como la Argentina la cuestión impositiva y la presión fiscal es descomunal, estamos 100% de acuerdo, que habría que bajar los impuestos, estoy de acuerdo, digamos, pero eso no quiere decir que yo me ponga en un lugar muy ortodoxo en términos económicos. Mi idea es una posición equilibrada. O sea, y mi idea, y volviendo un poco al punto de partida, no me interesa pensar en términos de recetas. A veces son momentos donde hay que aplicar política keynesiana. Y a veces son momentos quizá para aplicar política chicagense. O sea, hay momentos donde podemos desregular un poco más. Hay momentos donde necesitamos intervenir un poco más. La política eh, está inserta en ciclos históricos. Entonces, me parece que repetir una receta este, congelada en el tiempo, además de ser absurdo, es ingenuo. Es ingenuo, digo, ¿no? Un país no es una isla, un país está inserto en el mundo y ese mundo tiene dinámicas de poder, tiene dinámicas económicas. Entonces, bueno, a mí me parece que posiciones, entre posiciones de la Escuela de Chicago y posiciones keynesianas, podemos movernos o en un sentido lógico. Me parecen lógicas las posiciones. Todos los países importantes, países que uno ve en los principales rankings, qué sé yo, los 30 primeros puestos de libertad personal o de libertad humana, que incluye libertad personal y libertad económica, esos países se han movido en ese tipo de políticas. Ninguno de esos países de ninguna manera es un Estado mínimo, de ninguna manera. Si uno ve, por ejemplo, el último ranking de libertad humana, el primer país es Nueva Zelanda, que me parece que es uno de los mejores países que hay, gobernado por una primera ministra socialdemócrata, Jacinda Ardern, ¿no? O sea, y viniendo de un sector liberal progresista o socialdemócrata, es uno de los países más libres económicamente, pero de ninguna manera es un Estado mínimo, no es un Estado mínimo, es un país libre, con libertad, con posibilidad de emprender, con emprendimiento privado, con innovación, etcétera, pero hay un Estado presente también, o sea, son países equilibrados. Holanda, Canadá, con Trudeau, Alemania.
Esos son países modelos para mí, o sea, prefiero hablar de países concretos. Esos son los países. En general son países gobernados por partidos socialdemócratas, liberales progresistas, liberales como el caso de Trudeau, Partido Liberal. eh, Me parecen que son modelos, digo, son modelos de alta libertad personal. La mayoría de estos países, Nueva Zelanda, Holanda, Alemania, Canadá, puedo sumar Uruguay, en la región Uruguay, son países donde está despenalizado el aborto, está despenalizada la marihuana, está despenalizado, por supuesto, hay matrimonio homosexual, hay ley de identidad de género en muchos de ellos, está despenalizada incluso está legalizada la prostitución, el trabajo sexual en Holanda, en Alemania, en Nueva Zelanda. Es decir, hay altísima libertad personal, y a la vez están en los principales puestos de libertad económica. Todos estos. Veamos el último ranking. En los primeros 20 o 30 van a estar Alemania, Canadá, Nueva Zelanda, podemos sumar Australia. Estados Unidos, yo sería un poco más, depende del estado. A mí me gustan, a ver, ¿qué estados? Me gusta California, me gusta New York, por supuesto. Son estados que van en esa línea. Estados rojos del centro, no, paso. Esos estados no me interesan. Uruguay, nuestro vecino, también, ¿no? Es un país donde hay alta libertad personal y es un país mucho más abierto desde el punto de vista económico. Quiero decir, esos son países existentes, ¿no? Y que a veces están gobernados por presidentes o primeros ministros socialdemócratas o a veces conservadores, pero no cambian sustancialmente esas políticas. Entonces, poco cerrando, en este video que pretendía hacer sobre liberalismo y progresismo, este, esa es mi posición, o sea, esa es mi posición, una posición equilibrada. O sea, no soy estatista, pero tampoco soy anarcocapitalista, digamos. Soy un liberal progresista, ¿no? O sea, creo en el progreso de las libertades civiles y creo en el emprendimiento privado, porque me parece que es lo más razonable. Y me parece que es un buen paraguas donde precisamente lo que Foucault defendía en muchos aspectos, los estilos de vida minoritarios, las prácticas minoritarias, se han dado mayormente en este tipo de estados, ¿no? Y si hay algo que uno puede criticar, lo critica. Y en general se logran transformaciones, ¿no? No hay paraísos, ¿no? No hay utopía. Yo no creo en las visiones utópicas radicales ni maximalistas. Menos ahora, que ya tengo casi 45 años, digo, prefiero pensar en realidades políticas viables, equilibradas, que tengan un equilibrio razonable entre Estado y mercado, y donde las libertades personales tiendan a incrementarse y haya espacio para el emprendimiento privado, para la libertad económica, con una razonable igualdad de oportunidades. Básicamente es eso. O sea, y los países que me interesan, los países que tomo como modelo son esos, ¿no? Eh, Otro capítulo implicaría hablar sobre Argentina particularmente, pero quizá debería hacerlo en otro video, ¿no? Argentina es un país que yo creo que tiene, y si uno ve incluso esos rankings de, digamos, de la libertad humana, tiene libertades personales, civiles, bastante amplias para la región. Divorcio, matrimonio homosexual, ley de identidad de género, ahora se está debatiendo el aborto. Este, Hay bastantes libertades personales, o sea que en ese sentido creo que es un país interesante. Claramente las libertades económicas es uno de los más oprimidos y uno de los últimos, ¿no? Donde hay un peso fiscal, un peso digamos, increíble, hay una burocracia impresionante. Claramente en el aspecto económico, Argentina es un desastre y no digo nada nuevo con esto, ¿no? Creo que no estoy diciendo nada nuevo. Pero quizá podemos hacer más adelante un video hablando sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, espero haber aclarado algo, no sé, haber estimulado alguna de estas lecturas. Sugiero que lean a Dworkin, a Rawls también, a Rothbard, que es un autor liberal libertario que es interesante, es uno de los más, yo creo que es mucho más complejo, por ejemplo, que Ayn Rand, ¿no? Y precisamente escribiendo Foucault y el liberalismo, yo me saqué muchos prejuicios y preconceptos de encima que tenía con este corpus, ¿no? Con el corpus quizá más duro, más anarcocapitalista. Hay cosas que me interesan, hay cosas que considero completamente inviables y completamente utópicas y no me interesan, pero
hay de todo, hay de todo. En mi libro van a encontrar, acá lo muestro de nuevo, Foucault y el liberalismo, van a encontrar mucho más desarrollo de este tipo de cuestiones, ¿no? Que es un poco lo que yo creo que también Foucault buscaba a fin de los años 70, ¿no? Viniendo desde posiciones de izquierda, desde posiciones progresistas, tomar herramientas o dar cuenta de que algunas herramientas liberales eran interesantes para reinventar las posiciones políticas o las posiciones de la gubernamentalidad, como llamaba Foucault, ¿no? O sea, para dar cuenta de una racionalidad de gobierno efectiva, que es lo que no tenía la izquierda, que no tenía una racionalidad de gobierno propia, ¿no? Bueno, punto final. Bueno, amigos y amigas, espero les haya interesado este video y si tengo ganas, esta semana voy a hacer el de género y feminismo y si no, quedará para más adelante. Les mando un abrazo y tengan un buen fin de año.